Bueno, feliz tarde, tengan todos y todas bienvenidos nuevamente a este espacio Derechos Humanos Futuro. Les habla Luis Fernández, secretario nacional del Movimiento de Derechos Humanos Futuro. El día de hoy tendremos la clase Estado Comunal con el concejal licenciado Edwin Velázquez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa Integral de la Nación del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador. Entonces, bueno, sin más preámbulos, los dejo con el concejal Edwin Velázquez en esta clase tan importante. Bienvenido, concejal. Muchas gracias, Luis. Bueno, agradecerle a todas y todos la presencia, tanto del Movimiento de Derechos Humanos, de Futuro, como de los embajadores, embajadoras bolivarianos de paz, y bueno, de todo el equipo de trabajo, de quien hoy es diputada, Karina Alvarado, y de todos los que nos puedan ver a través de las distintas redes sociales y plataformas digitales que en este momento gozamos nosotros como humanidad. Así que, fíjense, hoy vamos a hablar sobre el Estado comunal. Y yo traté de hacer como una síntesis para, bueno, no marearlos tanto con todo lo que tiene que ver con el Estado, sino que, bueno, me traje mis anotaciones precisamente para ser más preciso. La idea es que podamos, digamos, digerirlo y si hay alguna pregunta o alguna acotación también la podamos hacer en el transcurso de la exposición. Pero bueno, primero tener una noción de qué es el Estado, de los conceptos clásicos del Estado, para luego entrar en materia sobre el Estado venezolano, sobre el Estado que hoy tenemos y al Estado que nos enrumbamos, es el Estado comunal, que todos estamos luchando y que todos los días estamos construyendo desde el seno de nuestro pueblo, desde lo profundo de nuestras comunidades y territorios, y que a nosotros en sí nos va a servir esto por lo menos para tener más claro, que es la idea, ¿verdad? Es lo que nos pidió en este caso Karim y nos pide el equipo, tener mayor claridad, bueno, hacia dónde debemos avanzar de las nociones que tengamos. Obviamente no tengo la razón absoluta. Acá voy a emitir seguramente algunas opiniones muy particulares, muy personales, y bueno, las compartimos pues para poder crecer entre todas y todos. Lo primero es entender el concepto de Estado. Para comprender el concepto de Estado comunal venezolano, entendiendo que hay distintas experiencias en el mundo, primero debemos establecer qué es el Estado, para lo cual mencionaremos algunos referentes históricos esenciales que nos proporcionan definiciones claras. Yo me voy a ir a nuestros clásicos, a los filósofos clásicos que escribieron grandes teorías y que hoy por hoy todavía son fuentes de estudio y todavía son fuentes incluso de inspiración para los nuevos procesos revolucionarios que se generan en el mundo, incluyendo el nuestro. Lo primero es, me voy a referir a Platón, ¿verdad? Cuando hablamos de Platón estamos hablando del año 427 al año 347 a.C., para ponerlo en esos términos. En su obra La República, o mejor conocida como Politeia, el Estado ideal debe estar gobernado por filósofos, reyes. Así lo concebía Platón. Es decir, deben ser los más sabios. Según Platón, él decía que solo ellos conocían la verdad. Y solo ellos, desde el mundo de las ideas, tenían la claridad para gobernar. Él dividía la sociedad en tres clases según el alma humana. Fíjense, estamos hablando de un planteamiento, ¿verdad?, que no es para nada científico, sino estamos hablando de un planteamiento, bueno, filosófico, idealista. El alma racional, ¿verdad?, que se lo atribuía a los gobernantes, y con esto me refiero a que como eran los sabios, el alma de ellos era racional. Imagínense a dónde lo establecía. Solamente los gobernantes tenían alma racional. El alma irascible, que tiene que ver con el valor, con la valentía. Entonces, esa alma irascible, ¿a quién era atribuida? A los soldados, a los guardianes. Y el alma apetitiva que era atribuida a los trabajadores, a los productores, a los artesanos, a los campesinos, entre otros. Pero para que lo tengamos en cuenta, así veía Platón el Estado. Y propone
una aristocracia de conocimiento, ¿verdad?, no hereditario, y critica la democracia como el gobierno de los ignorantes. Cuando hablamos de democracia siempre estamos hablando del gobierno del pueblo. Fíjate cómo él lo veía: el pueblo ignorante, los reyes sabios. Lo ponemos de esa manera. Luego vamos a tomar, ¿verdad?, una partecita del concepto de Aristóteles. ¿Cómo veía Aristóteles el Estado? Aristóteles también estamos hablando de antes de Cristo. Estamos hablando del 384 al 322 antes de Cristo. En su obra llamada Política, Aristóteles plantea que el Estado surge naturalmente, estableciendo que el hombre es un animal político. Eso lo hemos escuchado nosotros, ¿verdad? Siempre nos lo dijeron desde el liceo, para que vemos filosofía. Según Aristóteles, el hombre es un animal político, por tanto el Estado surge naturalmente. En su visión de Estado analiza 6 formas de gobierno, divididas en forma pura y, digamos así, como la forma corrupta. Él lo dividía como que hay una forma pura, que es el bien común, y una forma corrupta que corresponde al interés individual, al interés propio de cada persona. Allí podemos ver, por ejemplo, él lo veía en la monarquía, que es el gobierno de uno solo, de una sola persona. Ustedes saben que los monarcas, de alguna manera, reyes, príncipes, con una configuración hereditaria, ¿verdad?, de manejo del Estado. Y él veía así como que, bueno, esa monarquía versus la tiranía. Es decir, la monarquía estaba dentro de la forma pura o la forma buena, y la tiranía dentro de la forma corrupta o la forma mala, por ponerlo en esos términos. La aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, ¿verdad?, versus la oligarquía. Al final la oligarquía también termina siendo gobierno de pocos, ¿no? La oligarquía es excluyente igualmente. Y la democracia, ¿verdad?, versus la demagogia, que además la demagogia la veía como una democracia extrema. Esas eran las 6 formas de gobierno que planteaba Aristóteles, y planteaba que la mejor forma de gobierno era mixta. Era una mixtura entre la democracia y la aristocracia. Plantea Aristóteles que el Estado debe educar a los ciudadanos, ya que este modelo exige ciudadanos virtuosos. Quien gobierna debe ser un sabio, un virtuoso, una persona con luces, pero también plantea que la sociedad debe también formarse, debe educarse, debe ser virtuoso. Él habla del gobierno de los mejores. Planteo acá en síntesis: Aristóteles no despreciaba la participación de la mayoría, buscaba el bien común fusionando el gobierno de los sabios con el interés de los pobres, persiguiendo con esto generar una constitución en una mezcla equilibrada de principios oligárquicos y democráticos, para generar una fuerte clase media que garantizara la estabilidad y la moderación. O sea, estamos hablando de un gobierno mixto, ¿verdad?, entre unos que saben y otros que no, pero no deja a la mayoría de lado, sino que también lo involucra como parte del sistema, y no la desprecia, sino que, bueno, la idea es que si el pueblo avanza, se puede generar una sociedad fuerte y se puede generar una estabilidad dentro del Estado. Y por último, entre los clásicos, vamos a hablar de Maquiavelo. Maquiavelo, en 1469 a 1527. Maquiavelo, ¿qué obra escribió? Ustedes lo saben. Y lo debe saber más de uno, yo creo que todos lo estudiamos, ¿verdad? El Príncipe. El Príncipe, Maquiavelo plantea un Estado fuerte y estable, pero también dice que, aunque de ser fuerte y estable, a veces amerita ser autoritario. Su visión de Estado es revolucionaria para su época, ya que, a diferencia de los dos anteriores, no idealiza el Estado,
Ahí no mete ni a Dios, ni a las almas, ni la sabiduría divina que viene dada porque eres rey, porque eres príncipe, sino que acá plantea una estructura. Por primera vez se plantea una estructura, no es un ente moral, ¿verdad?, y divino, sino una estructura de poder terrenal. Lo plantea Maquiavelo de esa manera. Y lo distingue de dos formas. Uno, la república, que es un gobierno civil donde gobierna el pueblo o sus representantes y que está basada en leyes e instituciones estables. Fíjense que ya Maquiavelo da entrada de por sí a lo que después nosotros vamos a conocer como el Estado moderno. Y el principado o la monarquía, que es donde gobierna un solo hombre y que éste depende de su carácter. Ya depende, en todo caso, de la moderación que él tenga y del carácter que él tenga para gobernar. Maquiavelo prefiere la república, pero en contextos corruptos plantea que un príncipe fuerte puede ser necesario. O sea, esto suena a que en tiempos de dificultad y en tiempos donde se corrompe el Estado, bueno, prácticamente plantea que una dictadura se justifica. ¿Ves? El Estado moderno se estructura bajo el principio de división de poderes. Y ahí vamos a entrar a hablar del Estado que tenemos hoy. Vamos rapidito en este sentido, porque hablar después de lo que nosotros estamos planteando como Estado y de lo que planteemos a futuro, en todo caso, es algo donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, está trabajando fuertemente y que seguramente ya vamos a ir conociendo pinceladas de cómo ve el Estado. Pero cada quien aquí se ha hecho, ¿verdad?, en el imaginario alguna concepción del nuevo Estado, que venimos trabajando el tema comunal desde hace por lo menos 20 años atrás, ¿verdad? El Estado moderno se estructura bajo el principio de división de poder. Idea desarrollada por Montesquieu. Y entra otro de los pensadores y sabios más relevantes, en este caso del siglo XVIII. La obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes, para que lo tengan en cuenta. Montesquieu también toma raíces como Locke, ¿verdad?, y la práctica histórica de gobierno como la República Romana. Esta división busca evitar la concentración de poder y garantizar libertades. De allí nacen los tres poderes clásicos. ¿Cuáles son los tres poderes clásicos? En este caso, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Eso sí lo conocemos nosotros porque hasta ahora el Estado venezolano, bueno, lo contempla de igual manera, pero ya vamos a hablar también de la agregación que se le da en la Constitución del año 90. El Estado moderno se estructura en poderes separados, pero interconectados, diseñados para evitar tiranías y garantizar gobernanza. Entonces, allí nosotros vemos, digamos, los referentes históricos, por lo menos 5 de ellos, muy resumidamente, pero para que veamos más o menos la evolución de lo que se ha pensado como Estado, ¿verdad? Y de cómo los gobiernos lo fueron asumiendo de época en época y, digamos, de transición en transición. La humanidad ha venido fortaleciendo el concepto de Estado para hacerlo más democrático, más, digamos, donde pueda concentrarse también el poder y administrarse, pero también donde no quede de todo excluido, entre comillas, el pueblo. Venimos de un Estado donde toda la concentración viene de personas y familias, ¿verdad?, como son los estados, los monárquicos, pero también venimos de experiencias donde se fue desconcentrando el poder o donde hubo una simulación de desconcentración de poder y por eso garantizar que entre uno y otro no se le saliera, digamos, la rueda a la carreta, sino que entre todos hubiese armonía para poder establecer gobernanza. En el caso venezolano, ahora sí vamos a entrar en nuestro caso para después entrar en el modelo comunal. Ustedes saben bien, venimos
precisamente esta generación de hombres y mujeres, muchos de los que nos ven a nosotros a través de las pantallas, sabemos bien que venimos de una experiencia de, de la democracia representativa, ¿verdad? Y transitamos hacia la democracia protagónica y participativa, ¿cierto? Estamos hablando de dos modelos de estados distintos, pero donde en la democracia representativa se mantenían los tres poderes clásicos públicos del Estado, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el poder ejecutivo nosotros estamos hablando, obviamente, ¿de qué? Del presidente de la República, de los ministerios, y en todo caso de establecer las decisiones nacionales, pero además atado a qué, a las leyes, ¿verdad? A la Constitución y a las leyes. Para la Constitución y las leyes, el poder legislativo, que se encarga de establecer las normativas de funcionamiento del Estado, que rigen al Estado y que todo el mundo debe seguir, ¿verdad? Para el funcionamiento no solamente institucional, sino para el comportamiento y el desarrollo social, económico, político, defensivo, cultural, incluso de una nación. Y está el Poder Judicial, que ustedes saben bien, bueno, que tiene que ver con que las cosas no se salgan de control. O sea, donde la cosa se salga de control, entra el Poder Judicial para establecer los criterios, digamos, de justicia. Esos son los tres poderes que nosotros conocimos en la Cuarta República y que funcionaron durante la Cuarta República bajo un modelo de representatividad, pero también bajo un modelo llevado por la oligarquía. Y la oligarquía, estamos hablando de unas pocas personas o familias, ¿verdad? Que, digamos, se repartieron o acordaron repartirse o administrar el poder y que no salía de ellos, mientras que el resto del pueblo no podía acceder a la política, no podía acceder a lo que es de interés público o a lo público, en todo caso, ni administrar los recursos públicos, mucho menos. Todo quedaba concentrado allí y por supuesto es lo que hace que de alguna manera el pueblo decida enrumbarse hacia otra realidad después de ponerte Chávez. No estamos hablando de que luego de 1999 Chávez plantea la reforma constitucional, en todo caso la constituyente, y plantea una nueva constitución, se plantea la refundación del Estado. Eso es algo que acá nosotros lo sabemos. Pero plantea, digamos, varias cosas que hacen o que quizás la derecha en su momento, la oligarquía, no vio, que pudiéramos decir, o ellos pudieran decir que fue un gazapo, o varios gazapos que nosotros establecimos en la nueva constitución, pero donde sí hubo claridad en el preámbulo constitucional es que esto era un Estado con carácter participativo democrático, ¿no? Participativo, protagónico y participativo. Ya eso lo cambia todo. El carácter del Estado cambia en ese momento. Por eso nos vamos a ir al artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque a partir de ahora tenemos que ver cuál es el basamento legal, jurídico, sobre el cual nosotros nos agarramos ahí, sobre el cual se agarró el comandante Chávez para plantear el Estado común y para plantear la constitución de nuevas formas de organización de nuestro pueblo, ¿verdad? Y que fuera legal, porque además la derecha se ha encargado de decir, bueno, pero es que en la constitución no aparece ni la palabra comunas, ni consejos comunales, ni poder popular. Eso es lo que se han atribuido, ¿cierto? Y es sobre lo que nos han acusado. Pero la Constitución plantea mecanismos para la participación de nuestro pueblo. Lo primero es el artículo 2. Habla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el Estado democrático y social de derecho y de justicia, ¿verdad? Propugna como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político. Estamos hablando, cuando hablamos de democrático, Estado democrático, estamos hablando de que la soberanía reside en el pueblo, y eso lo vamos a ver nosotros en el artículo 5, ¿no? Estamos hablando, cuando decimos social, del compromiso con la justicia social, con los problemas del pueblo, con las necesidades, con las dificultades que tiene nuestro pueblo. Y esto implica redistribución de la riqueza nacional. Cuando decimos un Estado social de derecho y justicia, al meter la palabra social hablamos de justicia social, redistribución de la riqueza. Y de derecho, ¿verdad? Hablamos de que lo primero que rige el derecho en Venezuela es la Constitución Nacional y las leyes sobre todos los órganos y sobre todos los ciudadanos de la República. Es decir, hay garantías. La primera garantía es la que te da la Constitución. Y la garantía de las leyes. La garantía que protege, que nos da primero y nos blinda los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos de la República Bolivariana. Luego, otro artículo sobre el cual nosotros nos agarramos de ahí, ¿verdad?, para constituir nuestro modelo comunal es el artículo 4. El artículo 4 habla del Estado federal descentralizado. El artículo 4 establece que Venezuela es un Estado federal descentralizado, que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Este modelo se vincula con el artículo 158 de la Constitución, que también de ahí nos agarramos, que establece que la descentralización es una política de Estado para profundizar la democracia, acercando el poder a la población. Podemos ver el artículo 158 para que leamos allí y podamos estar atentos. Artículo 4, Estado federal descentralizado. Y artículo 158 habla de la descentralización. Y podemos indicar allí. ¿Así? Prende ahí el micrófono. Disculpen ustedes, pero estamos en vivo, aunque quede grabado por ahí. Capítulo 2. De la competencia del Poder Público Nacional. Artículo 158. La descentralización como política nacional debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los contenidos. Ahí mismo. Fíjense, discúlpame aquí. Ahí dice, ¿dónde está? Ajá. La descentralización como política nacional debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. ¿Ves? Poderoso este artículo, porque ya nos indica que hay que acercar el poder al pueblo. Acercar el poder al pueblo. Ahorita esta nueva constitución debería decir, bueno, es otorgar el poder al pueblo, ¿verdad? Más que acercarlo. Acercarlo es como que todavía no. Pero bueno, es un paso agigantado de una constitución que no le daba poder al pueblo por nada del mundo, a esta que ya le da entrada victoriosa a nuestro pueblo para poder gobernar. En la descentralización, hasta hoy nosotros conocemos 3 niveles de gobierno y cada uno tiene que, digamos, jugar desde este artículo 158 precisamente a acercar el poder al pueblo. El poder nacional, que lo constituye la presidencia y los ministerios y todo lo que conocemos como poder ejecutivo. El poder estatal, ¿verdad?, que corresponde a las gobernaciones, y el poder municipal, que corresponde a las alcaldías. Luego, hoy por hoy, nosotros podemos hablar de un tejido que se viene haciendo, ¿verdad?, que es lo que corresponde a los consejos comunales y a las comunas, que poco a poco se van entrelazando con los otros niveles de poder en Venezuela. Muchas gracias por el cafecito, y yo voy a aprovechar que estamos acá y voy a tomar café. Hay
Hay quienes plantean que el Estado comunal introduce un cuarto nivel, que es el poder popular, pero yo ahí, después de que nosotros veamos toda esta exposición, este contenido, vamos a hablar un poco sobre si el poder popular debe estar como un cuarto poder y como un cuarto nivel, o el poder popular está impregnado en todos los niveles de gobernabilidad y en todas las instancias de gobierno del Estado venezolano. Lo dejamos para en un ratico debatir. Entre las bases constitucionales también está el artículo 5 de la Constitución, un artículo que muchos se lo saben hasta de memoria: el poder reside intransferiblemente en el pueblo. Y esto es irrevocable, absoluto y total, como lo dijo nuestro comandante Chávez. Es intransferiblemente del pueblo y se ejerce directamente mediante el voto, ¿no? Lo dice, si puedes buscarlo allí para leerlo, porfa, Jenny. Título 1 de los principios fundamentales. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Directamente, ¿cómo la ejerce? Por el sufragio. No, directamente en la forma prevista en estas leyes. La forma prevista, lo que venimos hablando acá. Ahorita vamos a ver incluso hasta las de participación que nos plantea la Constitución. Ahí está el tema de la descentralización y todos los mecanismos de participación que plantea la Constitución de forma directa y de forma indirecta a través del sufragio. ¿Ves? Vamos ahora, entre las bases constitucionales está el artículo 62. El artículo 62 es el artículo que habla sobre la participación del pueblo en la formulación, ejecución y control de la gestión pública. Ustedes me disculpan si allá se escucha como que estoy gritando, pero es que acá tenemos una clase de música al lado y nos cuesta, ¿verdad? Pues no escuchar. Pero lee el artículo 62, por favor. La primera de los derechos todos los ciudadanos directamente por medio de Entonces ahí nos establece cuáles son los mecanismos de participación, artículo 62 de la Constitución. Cuando la derecha dice a nosotros, bueno, ¿dónde está planteado que se puede crear consejos comunales y comunas? Nos lo plantea la Constitución en el artículo 62. Yo quiero que me permitan porque es importante allí que quede muy claro. Dice, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos. La organización popular para establecer gobernabilidad en el territorio es un asunto público o no es un asunto público. Es un asunto público, ¿cierto? Pensar cómo resolver el problema de los servicios públicos en nuestras comunidades es un asunto público o no es un asunto público. Es un asunto público. Estar preocupado por si un vecino está enfermo, por si funciona el barrio adentro, por si el médico está visitando a quienes de verdad lo necesitan en las comunidades, ¿es un asunto público o no es un asunto público? Claro, y ahí se juega todo lo que es servicios, salud, deporte, recreación, el tema de las madres, de las muchachas que están embarazadas, de los niños en la educación, que si estudian, no estudian, si está yendo la gente a la universidad o no, si hay garantía del trabajo. Todo eso
es un asunto público. Por eso es que poder organizarnos nosotros en el territorio para digamos, lograr que lo público funcione, para lograr gobernar sobre ello es un asunto. Y fíjate que dice, la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública. ¿Ve? Es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. ¿Cuál es la condición más favorable hoy que establecimos del Estado para la práctica del Estado y las comunidades? Los consejos comunales y las comunas. Ahí está, no hay otra. El Estado hoy, el Estado que se plantea en esta Constitución de 1999 nos garantiza. Por eso cuando la gente dice, es que no dice poder popular ni consejo comunal ni comuna, es que no tiene que decirlo. No tiene que decirlo, ahí está. Y entre las garantías que estamos nosotros planteando para eso, esto nos permitió construir, formular un conjunto de leyes para nosotros blindar, que son las leyes del poder popular. Bueno, disculpen a todos los que están allí en pantalla porque tuvimos que cambiar de espacio, ya que al lado teníamos a los niños y niñas del sistema de orquesta y era difícil continuar así, pero la idea es, bueno, seguir hablando sobre el Estado comunal, digamos como camino que nosotros tenemos hacia el empoderamiento de nuestro pueblo y que estamos dando en este caso lecciones al mundo de una nueva forma, ¿verdad?, de gobernabilidad. En este sentido, yo quiero hacer como un repaso muy rapidito sobre las bases constitucionales de nuestro modelo comunal. Nosotros veníamos hablando hace un momentico de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99 y cuáles son las bases constitucionales. Dijimos en principio que el artículo 2, ¿verdad?, habla de que la República se constituye como un Estado democrático social de derecho y de justicia. Y estábamos hablando de, cuando decíamos democrático, estamos hablando de que la soberanía reside en el pueblo, como lo plantea el artículo 5 de la Constitución, y que es ejercida directa o indirectamente de acuerdo a los mecanismos que te plantea esta Constitución. Ahorita lo vamos a volver a contar. Estamos hablando de que cuando hablamos de lo social, la justicia social, ¿verdad?, todo lo que implica el compromiso que podamos tener nosotros o que nos genera, en este caso, la Constitución para la resolución de los problemas de nuestro pueblo. Y eso implica redistribución de riqueza. Cuando nosotros digamos, bueno, ¿cuál es el Estado democrático y social? En lo social, la distribución de la riqueza a nuestro pueblo, y eso implica que podamos nosotros garantizar los mecanismos para que sea un pueblo saludable, para que nuestro pueblo se eduque, para que nuestro pueblo se alimente, para que nuestro pueblo tenga servicios públicos adecuados, para que nuestro pueblo se le garanticen todos sus derechos humanos. Ahí está el Estado social. De justicia, de igualdad, de solidaridad, de responsabilidad social. Y de derecho, estamos hablando de que qué es lo que impera. Cuando decimos derecho, impera lo que diga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Nosotros nos regimos bajo normativas, ¿verdad?, que de alguna manera conforma todo nuestro cuerpo de gobierno, en este caso institucional de gobierno, todo lo que tiene que ver para poder nosotros establecer esto que llamamos Estado de Derecho y de Justicia. Y luego está el artículo 4, hablamos de que esto es un Estado federal descentralizado. El artículo 4 establece que Venezuela es un Estado federal descentralizado que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Este modelo
que plantea el artículo 4 lo vinculamos con el artículo 158 de la Constitución. El artículo 4 habla del Estado federal descentralizado y en el artículo 158 habla de la descentralización. Y cuando nosotros vemos, digamos, los dos planteamientos constitucionales, estos dos preceptos, entendemos por qué esta base constitucional es una base para el modelo comunal. Ahí yo pido otra vez a Jenny, por favor, lee el artículo 158 de la Constitución. Capítulo 2. Léelo fuerte para que ellos escuchen también. Artículo 152. La descentralización como política nacional debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población, creando las mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los poderes estatales. Así es, como para el ejercicio de la democracia, como para el Estado eficaz y eficiente de los cometidos de Estado. Estamos hablando de que el Estado federal descentralizado tiene que acercar el poder a la población. Y el poder a la población, cuando decimos Estado descentralizado, lo vemos en tres niveles. Lo vemos en el nivel nacional, el poder nacional, que lo conocemos en este caso como Presidencia de la República, Ministerios del Poder Popular. Lo vemos como poder estatal, que lo vemos en las gobernaciones, como poder municipal o local, le dicen algunos, en las alcaldías. Estos son los tres niveles de poder que están descentralizados y que tienen que acercar poder al pueblo. Hoy nosotros, como bien se lo decía hace un ratico, estamos hablando de consejos comunales y comunas que se van engranando a estos tres niveles de poder. Hay gente que plantea poder popular, que dije que lo íbamos a dejar para un debate al final, ¿verdad? Pero nosotros estamos planteando de que, bueno, el poder comunal, ¿verdad? Es un nivel que estamos construyendo y que hoy conforma un tejido en el territorio, un tejido social en el territorio fuerte para la gobernabilidad. Y fíjense que cuánto nos costó, ¿no? Tenemos por lo menos 20 años tratando de que nuestro pueblo tenga o transite hacia un nuevo modelo y que tenga la conciencia tal como para asumir los roles de gobierno en el territorio. Hoy se le está dando un impulso fuerte y una fuerza que nunca en su momento la vimos. O sea, vimos con el comandante Chávez cómo hubo una explosión del poder popular y el comandante le dio todo el apoyo a nuestro pueblo organizado. Pero también en ese transitar, ¿verdad? Vimos muchos errores cometidos, que es normal además, y no estoy justificando, solo que es normal para un pueblo que nunca tuvo, ¿verdad?, posibilidad alguna de hacer. La gente tuvo la posibilidad de hacer lo que pudo en términos quizás individuales y de ver de cómo construía futuro para su familia. Y bueno, así crecieron nuestras comunidades, nuestras barriadas, que también crecieron con base en el liderazgo popular de ese momento. Pero también como liderazgo popular, fueron perseguidos por el Estado en ese momento, porque bueno, constituir una barriada, constituir una comunidad, organizarla, iba contra el Estado, contra lo que planteaba el Estado. Incluso organizarse para solicitar quizás que algún servicio funcionara, organizarse para tratar de sugerirle al Estado, bueno, cómo debería ser su política pública, era sujeto de criminalización en ese momento. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy el Estado te plantea, tienes que organizar. Los problemas son colectivos. El problema tuyo individual también afecta a la colectividad. Lo que pasa dentro de tu casa también afecta a todo lo que está fuera de tu casa. Y nos invitó prácticamente, porque con Chávez se reaviva, aunque este ha sido un pueblo profundamente humanista, solidario, pero con Chávez se reaviva el humanismo y la solidaridad. Porque el sistema que nosotros conocemos hoy, muy claramente gracias al comandante Chávez. Ante Chávez era difícil escuchar a nuestro pueblo hablar de capitalismo y de cómo eso
eh, digamos, se impregnaba negativamente en nuestra sociedad. Después de Chávez, ¿qué lo vimos? ¿Verdad? Vimos que el sistema del capitalismo, de la generación de riquezas de unos pocos y del empobrecimiento de muchos, nos generó una situación de desigualdad profunda en nuestro pueblo y que prácticamente no había salvación en ese momento. Por eso hoy estas son las bases constitucionales sobre cuando a nosotros digamos, bueno, pero ¿sobre qué se basa? Se basa precisamente sobre estos artículos que están establecidos en la Constitución. Y no estamos haciendo algo loco. Incluso yo me atrevo a decir acá, el presidente está planteando una reforma constitucional, pero si no estuviese planteado todavía, esta Constitución, así como está, nos permite a nosotros transitar para fortalecer a nuestro poder popular. Que hay que fortalecerlo más, que hay que abrir más caminos, que hay que limpiar el camino, que hay que abonar terreno para que, sí, y si lo podemos hacer ya, mejor. Creo que después de 20 años, hoy nosotros comprendemos mucho más por qué tenemos que cambiar de modelo en el Estado venezolano y por qué tiene que ser el pueblo el que asuma las riendas del Estado. Vamos entonces hacia el artículo 5. Y este es un artículo que es maravilloso y yo le pido a Jenny que lo lea. El artículo 5 habla sobre la soberanía. Jenny. Artículo 5. La soberanía reside intrínseamente en el pueblo, quien la ejerce directamente de forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante su cargo por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan la soberanía popular y en ella está. Entonces la ejerce directamente, como dice ahí al principio, directamente. No, directamente. Léelo ahí. Directamente. Directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, y directamente en su parte. Directamente en la forma prevista acá, que lo plantea con, primero, desde el Estado democrático, ¿verdad? De derecho y justicia, social de derecho y de justicia, como lo plantea además desde el Estado federal descentralizado, como lo plantea en el artículo 158 de la descentralización, y como ahora lo plantea desde la soberanía, que es intransferible, que pertenece al pueblo y que el pueblo lo expresa desde los mecanismos de participación que plantea nuestra Constitución. Entonces, ¿dónde consigo yo lo que tiene que ver con la participación? En el artículo 62 de la Constitución. Si quieres, dale a ella para que ella lo lea y así vamos dándole dinamismo. El artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De los derechos políticos y del referendo popular. De los derechos políticos. Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo. ¿Vuelve a leer eso? La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Ajá. Fíjense, extraordinario este artículo, porque este artículo es el que prácticamente nos permite a nosotros conformar, ¿verdad?, todas las instancias de poder popular que tenemos. La participación del pueblo, y plantea formulación, ejecución y control de la gestión pública.
El pueblo puede formular, ¿verdad? Gestión pública, puede formular políticas públicas. Hoy sí, lo puede formular, lo planifica, organizadamente lo planifica. Y es lo primero que hace un consejo comunal, ciertamente. Hace un diagnóstico, hace una planificación y luego viene la ejecución de esa política pública. Lo hace acompañado ¿con quién? Bueno, con el resto de las instancias del Estado. Pero ya aquí tiene un mecanismo de participación que no se lo quita a nadie. Él puede participar, él puede plantear cuáles son los problemas, él puede ser parte de la resolución de esos problemas o de la solución de esos problemas. Y por eso aquí dice, es deber del Estado y es obligación, además, no es cualquier cosa, es obligación y deber del Estado garantizar las condiciones para que se generen esos mecanismos de participación. ¿Y cómo lo garantizó el Estado venezolano? ¿Cómo lo garantizó en este caso la revolución bolivariana? A través de los consejos comunales y comunes. Listo, ahí lo planteó. Por eso es que cuando alguien le diga que no aparece en la Constitución, que es lo que ha dicho todos los locos de la ultraderecha, más quienes les han seguido el juego, nosotros lo podemos plantear aquí clarito. Esto aparece acá, de esta manera. Y luego se complementa con el artículo 70 de la Constitución. Si quiere se lo pasa a la camarada al lado para que lo lea. Todos los mecanismos de participación directa de nuestro pueblo. El artículo 70. Ajá. ¿Sí lo ven? 70. Ok. De acuerdo con el artículo 6, ¿no? Aquí artículo 70, perdón. Ajá. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente. Fíjense, la consulta popular incluso establece, ¿cierto? Ahí lo dice. Entonces, es un mecanismo de participación donde tomamos decisión como pueblo, ¿cierto? Nuestro pueblo allí toma decisión. En este caso, ¿cuáles han sido las experiencias más recientes de consulta popular? La de los proyectos comunales. Y la gente, al principio, vimos cómo participaban poquitos para votar por sus proyectos. Y hoy, después de ¿cuántas consultas? De 5 consultas. O 6 consultas. No, vamos ahorita con la 6. Vamos para la sexta, que es la de la juventud. Es la juventud. Después de 5 consultas, hemos visto cómo ha crecido, ¿verdad? La participación de nuestro pueblo, que ahora sí está interesado en resolver los problemas de la comunidad porque ha visto los resultados. Y esos resultados los ha visto ¿por qué? Porque hay un engranaje, ¿verdad? Que pasa por la iniciativa que ha tenido nuestro presidente desde el Ejecutivo, desde el nivel ejecutivo del Estado, y lo engrana desde ahí para abajo todos los poderes, el poder ejecutivo, el poder regional en este caso, el poder municipal, lo engrana con nuestro poder comunal organizado allí en las comunidades. Ajá, continúa, mujer. La revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Ajá, Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, ese es otro mecanismo de participación, donde establece como máxima instancia de decisión la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. ¿Dónde se establece? En los consejos comunales. En la ley de consejos comunales, ¿cierto? Ahí está establecido. Y lo establece nuestra Constitución también, ¿verdad? Como parte de los medios de participación. Continuamos. Mediante las asambleas de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros, en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas. Autogestión. Autogestión y la cogestión. Ajá. Las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento
de los medios y participación previstos en este artículo. Ajá. Fíjense, ahí tampoco dice consejos comunales ni comunes. Pero cuando dice, ¿verdad? Por ejemplo, dígame una de las que dice allí. La Asamblea de Ciudadanos. La Asamblea de Ciudadanos y las cajas de ¿Es ahorro comunal o no es comunal? Claro. Ajá. ¿Qué más? La autogestión comunal, ¿cierto? ¿Qué más? Las instancias. Y las demás formas asociativas, te dice. Las demás formas asociativas. Te nombras cooperativa y te dice demás formas asociativas. ¿Es el Consejo Comunal una forma asociativa? Claro. Es una forma asociativa. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, es que ahí no aparece, ¿dónde aparece? En el artículo 70. Aparece en el artículo 70. ¿Sí? Todos los artículos lo están anotando, ¿no? Para que tengamos el basamento. Ajá. Estos artículos proporcionan el marco jurídico, ¿verdad?, para la creación de las estructuras del poder comunal o del sistema comunal. Nosotros, hoy se habla del sistema de gobierno comunal. Y hablamos del sistema de gobierno comunal, yo tratando de ver, ¿verdad?, desde la amplitud posible, desde la dimensión más total posible, cómo lo ve nuestro presidente de la República, cómo lo veía nuestro comandante Chávez, pues entendemos que no se trata, ¿verdad?, de que el poder popular se apropia de todo el Estado y lo demás desaparece. O sea, no se trata de que esas estructuras las vamos a derrumbar de una vez. Se trata de que estamos engranando porque le estamos dando otras lógicas a la estructura del Estado, estamos aplicando otros métodos a la estructura del Estado y con esas lógicas nuevas y con esos métodos nuevos estamos tratando de configurar el nuevo Estado que llamamos hoy Estado comunal. Y son otras lógicas y otros métodos, ¿por qué? Porque el Estado clásico, ¿verdad?, que está regido por un sistema hoy imperante en el mundo. Cuando hablamos de sistema imperante estamos hablando del sistema capitalista, del sistema que llevó la burguesía o la oligarquía, en este caso en Venezuela la oligarquía venezolana. Se trata de unas cuantas familias, bueno, que entre ellos se repartieron el poder, que se aliaron, en este caso, a potencias extranjeras como son Estados Unidos de Norteamérica y que, bueno, constituye hoy digamos, la fuente imperial más fuerte que ha existido en el planeta Tierra quién sabe, en 2000 años. Pues estamos hablando de una configuración de un sistema que ha sido, digamos, bien pensado para reconfigurarse hasta rápidamente, pero que al final genera desigualdad, genera pobreza y en la población deja de lado la humanidad, la solidaridad para que entre el egoísmo, la individualidad, ¿verdad? Y que la gente entre en un sálvese quien pueda. Al final, en ese sálvese quien pueda, quien gana, el más fuerte. ¿Ves? Y ese es lo que ha intentado aplicar, pues, desde el sistema prácticamente neoliberal, como le decía el comandante Chávez, para que quede como cultura y no poder regenerar todo lo que nosotros planteamos hoy como propuesta política, que es el socialismo bolivariano del siglo XXI. Cuando yo me voy a tomar atrevimiento aquí, de para un momento, no sé si, así aquí está. Voy a explicarlo rápidamente como me lo explicó una profesora que se llama Joama Paredes, y que nosotros cuando estábamos en Misión Cultura, ella, excelente profesora, lo explicaba de esta manera como para que lo entendiera. Ella decía, bueno, el Estado, después cuando veíamos la visión marxista de Estado, el Estado se conforma en el momento que hay una división de clases sociales, ¿verdad? Y cuando hablamos de división de clases sociales, estamos hablando que hoy por hoy lo conocemos así como lo planteó Carlos Marx, ¿verdad? Burgueses y proletarios. En este caso, aquí estamos planteando los apellidos, ¿verdad? Cuando hablamos de los apellidos, ¿sabemos cuáles son? ¿Cuáles son? Para ver si se conocen algunos. Yo sé que ustedes sí se los conocen. Los Mendoza, los Machado, los Zuluaga, los Capriles, los Zuluaga. Todos son familia, incluso entre ellos. Ustedes sabían, ¿no? Sí. Ajá. Los apellidos y el proletario, nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Cuando hay una contradicción de clase, plantea Marx, surge el Estado, porque el Estado es un instrumento de dominación.
y como instrumento de dominación tiene que garantizar crear, ¿verdad?, todas las instancias posibles para sostener el poder. En este caso, el Estado, ¿verdad?, en su forma, digamos, clásica de Estado, hoy impera el sistema capitalista y por tanto su núcleo, ¿verdad?, el núcleo de la burguesía venezolana, ¿verdad?, digamos, es la fuente de existencia y, digamos, filosófica, política, ideológica, es el capitalismo. Y si nosotros hablamos de capitalismo, estamos hablando de que su núcleo se basa en eso, en el capital. Hay gente, hoy por hoy nosotros decimos, bueno, pero es que el capital es malo o no es malo. El capital lo vamos a necesitar nosotros para poder desarrollarnos y para poder nosotros avanzar. Pero siempre cambia las lógicas y los métodos para ello. Y la lógica de hoy no es capitalismo. Y eso lo vamos a ver acá. Entre Joama Paredes y un compañero que se llama José Miguel España, se construyó, pues, en este caso, este esquema que estoy explicando ahorita. El capitalismo como núcleo, ¿verdad?, obviamente tiene que ser fortalecido, ¿verdad? ¿Por qué? Primeramente, por la Constitución y las leyes. Si hablamos de capitalismo, hablamos de que hay individualismo, ¿cierto? Si hablamos de capitalismo, hablamos que lo más importante es el dinero. Si hablamos de capitalismo, hablamos de empresas. Hablamos de ricos, ¿cierto? Si hablamos de capitalismo, estamos hablando de todo esto. Y la Constitución y las leyes forman, vamos a ponerlo aquí, un primer anillo de protección. ¿De qué primero? No nos trajeron otro colorcito. De protección del sistema. Del sistema. ¿Qué protege primero? El sistema, que son al final tus intereses. El interés en este caso de mantener el sistema capital. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí planteas que ¿quiénes van a gobernar? No gobernan los burgueses, en este caso los ricos, los apellidos. Haces un primer anillo que tiene que ver con la Constitución y las leyes, ¿para qué? Para blindar, ¿verdad? Luego viene todo lo que tiene que ver con el sistema, por ejemplo, cultural ideológico. Y aquí viene otro anillo que refuerza ese núcleo duro. Y en este caso ese anillo tiene que ver con la educación. ¿Cómo es la educación en el capitalismo? Paupérrica. Es excluyente, es privada, es bancaria, porque además te dice que el profesor es el que sabe y los estudiantes son alumnos, ¿verdad? Se ven sin luces, están vacíos. Bien, esa es una lógica, ¿verdad? Luego viene, y en el sistema de cultura se establece otro anillo, que es los medios de comunicación. Los medios de comunicación. ¿Qué plantean los medios de comunicación acá? Los medios de comunicación tienen que fortalecer esto, ¿verdad? Junto con la educación, impregnar a la gente de ese modelo. El modelo de que sin dinero no eres nadie, si no tienes la mejor ropa con la mejor marca. Si tú, o sea, pero además que la gente no vea la realidad, lo que está pasando. Estos son héroes, estos son criminales. Listo. Además de eso tienes, voy a colocarlo acá, bueno, todos los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, ¿no? Aquí entra el cine, la televisión, hoy entran las redes sociales, ¿cierto? Luego viene otro anillo, voy a hacerlo con este ahora. Otro anillo que protege. Y viene el anillo del trabajo. ¿Cómo es el trabajo que te garantiza el sistema capitalista burgués y en todo caso el Estado burgués? Explotación. Es esclavizante. Explotación total. Hay explotación. ¿Qué más?
violación de los derechos, discriminación, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo en el Estado burgués, ¿cierto? Luego viene otro anillo que podríamos decir. ¿Qué otro anillo podríamos nosotros meterle acá que protege esto? Los intereses del capital. La salud. ¿Cómo es la salud allí? Ustedes que lo vivieron en la Cuarta República. Privada, ¿qué más? ¿Es privada? ¿Cómo es la salud del pueblo allí? Negada, se puede decir. Es privada y está negada al que no tenga dinero, ¿cierto? Esa es la lógica. El que tiene dinero, accede. El que no tiene dinero, no accede. El que tiene dinero, accede a esto que dicen calidad, y el que no tiene dinero, simplemente nada, no recibe nada. Y si tiene poco, bueno, recibirá, pero no es de calidad. Así vamos. ¿Cierto? ¿Qué otro anillo? Las finanzas, ¿cierto? Las finanzas. O la economía. ¿Cómo es la economía en el Estado burgués? La economía en el Estado burgués. ¿Ah? ¿Qué me dice por ahí? Vamos para eso. En la economía, aquí ¿quiénes gobiernan? Además tú tienes, ¿verdad? Un banco central, en todo caso puesto para quién. ¿A quién salvó, por ejemplo, en el año 94 el Estado venezolano? En el momento del Viernes Negro. ¿Quiénes realmente salvaron? A los ahorristas, a la gente que tenía sus ahorros, que tenía su cuenta bancaria. ¿Salvaron a quién? A la banca, ¿cierto? Salvaron a los dueños de los bancos. Cuando fueron ellos precisamente quienes quebraron la banca y quienes se llevaron prácticamente todo el dinero de los ahorristas. Quedó en la quiebra. Mucha gente incluso en muy malas condiciones tenían todos sus ahorros ahí de su vida, porque antes sí funcionaba eso, la cuenta de ahorro y todo el porcentaje que se generaba por el tiempo que estaba ese dinero allí y lo que se iba acumulando. Pero eso da cuenta de que al final se protegen los intereses de ¿quiénes? De los ricos, ¿verdad? De los poderosos. Está la religión como otro anillo, más allá de los preceptos religiosos de cada quien. Esto es otro anillo que también. ¿Por qué? Porque si tú no pasas, no cumples, o mejor dicho, no te favorece la Constitución y las leyes como persona y ser humano. Si tú no pudiste seguir educando y como no te educaste, no pudiste tener un trabajo digno y no pudiste elevarte, digamos, y mejorar tus condiciones de vida, pero además no rechazaste esto, incluso hasta lo que te planteaban los medios, no quedaste eclipsado, sino que eres un sujeto que más bien todas estas condiciones te generaron como sujeto crítico. Y hay gente que se convirtió en revolucionario y otros en antiestado prácticamente, gente que dejó de votar, que dejó de participar y ejercer su derecho ciudadano. Si además te negaron acceso a la salud y tú estás en una situación de pobreza, ¿verdad? Aquí las finanzas no te generaron sino fue pobreza. ¿A dónde recurres normalmente? ¿A dónde recurres normalmente cuando no hay esperanza? Recurres a la religión. ¿Y la religión por qué? Porque la religión en un estado como este está para decirte que todo eso sucede porque Dios lo quiso así. Y tienes que aceptar que Dios lo quiso así. Y si Dios lo quiso así, tú tienes que estar resignado a que esa es tu realidad, porque es una prueba que te puso el Señor en el camino para que tú pudieras afrontarla y para hacerte un ser de luz. Y que vayas al cielo y tienes que ser bueno y calarte que el patrón te explota, que el Estado está en tu contra, que no tienes acceso a los servicios, porque esa fue la vida que estaba destinada y escrita en el libro sagrado de la Biblia. Lo digo para que vean cómo nos manejaron toda la vida, más allá de los preceptos religiosos, que yo sé que aquí esto es un pueblo creyente. Claro. O sea, eso no está en tela de juicio. Está en tela de juicio como los poderosos utilizaron la religión para que nuestro pueblo estuviera dormido. Eran procesos. Y también veíamos a los
sacerdotes y a muchos líderes religiosos metidos acá, con estos apellidos, ¿cierto? Los vimos. Y cuando llegó la revolución lo vimos defender el modelo de ellos y estar en contra del modelo del pueblo. Eso lo vimos nosotros. Pero además, cuando tú no pasas por ninguno de estos mecanismos y tú raspaste todo esto, usted es considerado un sujeto, ¿verdad? En este caso, ¿cómo decirlo? No, eres un sujeto que como no siguió las reglas establecidas en este juego, ¿verdad? Usted es un criminal. Y puede ser que sí, puede ser que una gente se haya convertido en lo que decía Carlos Marx, el lumpen del proletariado. El lumpen lo que quiere decir es la gente que por no recibir formación, por nacer en condiciones difíciles, es una gente que no tiene como raciocinio ni conciencia. Pero hay gente que sí la tiene y se tuvo que dedicar de repente a ver cómo conseguir. Tuvo que robar, tuvo que lamentablemente meterse en negocios turbios, en cosas oscuras, y lo hizo porque todo esto estuvo en contra. No hubo nada que asegurara que él tuviera una vida donde el pensamiento no fuera precisamente ver cómo conseguía dinero para sobrevivir y establecer, y bueno, y irse por otro camino, sino que precisamente no, debía tener un estado que garantizara una vida plena, libre y digna. Como eso no pasó y raspó pues materia en todo esto, entonces está la justicia. La justicia, que es lo que te va a criminalizar en dos sentidos. La justicia burguesa criminaliza a los que tienen conciencia revolucionaria y están en contra de esto porque atentan contra el status quo que establece este modelo burgués capitalista. Pero lo criminaliza incluso peor que a un criminal de verdad. Pero también la justicia para que precisamente esa gente que sobre todo está, voy a decirlo aquí en términos muy coloquiales, jodiéndole la vida a estos apellidos, ¿verdad? También tengan su merecido acá y no puedan ser fuente de desestabilización de lo que ellos generaron. Este es el modelo de Estado que planteó la burguesía a nivel mundial. Y este es el modelo de Estado que Chávez precisamente dijo, ya no más. ¿Y qué hizo el comandante Chávez? Dijo, ya el modelo no es capitalista. Ahora el modelo de nuestro Estado es participativo. ¿Verdad? Es protagónico. Es democrático. Es de derecho. Social, de justicia. Humanista. Solidario. Eso, en pocas palabras, es socialismo. Y ahora nuestro Estado, que su núcleo político, ideológico, es socialista, ¿verdad? Es el Estado, vamos a ponerlo así, para que se vea dónde está. Es el Estado comunal. Y ahora el Estado comunal se plantea que ya no gobiernan los apellidos. Ahora gobierna ¿quién? Gobierna el pueblo organizado ¿en qué? En un anillo así, que toma todo esto, miren. Nosotros vamos a tomar todo esto así, ¿ves? Y este anillo es el poder popular en consejos comunales, en comunas, en ciudad comunal, en confederación de comunas, en asambleas de ciudadanas, en organizaciones sociales. Todo esto, ¿para qué? Para ahora cambiar lo que decía Joama Paredes. Cambia la lógica, las lógicas y los métodos. Y estas lógicas y estos métodos, ¿verdad? Deben cambiar en todo. En las leyes, en la Constitución y en las leyes,
que te plantean ese Estado social de derecho y de justicia, en la educación, que ahora es bolivariana, liberadora, popular, en la forma en que los medios de comunicación realizan formación de la conciencia, en la industria del entretenimiento, en el trabajo que hoy ya no debe ser explotador y que lamentablemente es algo en donde no hemos podido avanzar, no porque no querramos. Aquí se llegó a tener el sueldo más alto de Latinoamérica. Más de $400 se ganaban en este país como sueldo mínimo. Pero bueno, la burguesía tampoco es que nosotros agarramos todo esto así y ellos se van a quedar tranquilos. Entonces, ¿con quiénes atentan? Nuestro pueblo en donde más le duele. ¿Y donde más le duele a nuestro pueblo? Por supuesto, en un sistema donde tienes que sobrevivir con lo que ingresa a tus bolsillos. Por supuesto que lo primero que atacan es el trabajo. Y han querido dejar a nuestro pueblo como hasta ahora en esta batalla por los derechos laborales que nos los han debilitado, comenzando por el salario. Por supuesto, sistema de salud. El presidente Chávez, bueno, lo creó. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo. El presidente Nicolás Maduro ha hecho todo lo posible para que las sanciones no o afecten lo menos posible, pero también, bueno, ahí está. La red Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, los CDI, los CRI y todo de ahí en adelante, ¿no? Clínicas populares, etc. Todo el sistema de finanzas y banca. Hoy tenemos una banca pública fuerte, ¿verdad? Banco Central fuerte, con una banca pública fuerte, le hemos dado un golpe certero ahorita a estos quienes vienen aplicando el dólar paralelo, toda esta cuestión. Ahí tenemos que seguir avanzando, pero mira, se expresa otra vez, ¿ves? La burguesía ahí. La religión, que tiene que ser una expresión de liberación de nuestro pueblo. La religión para liberar. La religión de Moisés que liberó al pueblo y que lo llevó en su búsqueda a la tierra prometida por mejores caminos, que estableció nuevas leyes para precisamente respetarla, pero también para que podamos avanzar amándonos unos a los otros. Esa religión que te plantea, no, Dios no quiso eso para ti. Dios te está invitando a que acciones, a que participes, a que construyas, a que ayudas al prójimo, a que ayudes a tu país, a que veles por los intereses tuyos, de tu familia y de los demás. O sea, ese Dios que te está invitando a que no te puedes quedar ahí pegado, digamos así. Que no es una resignación, que no es que está escrito, es que estará escrito si tú escribes la historia nueva. O sea, tienes que, esa religión que te invita a participar y que no te deja como un sujeto pasivo, ahí arrepentido, que todo adolece de todo, sino que es un sujeto, oye, que sale al paso, porque el primer mandamiento es, bueno, amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero también te dice amarás a tu prójimo y tienes que luchar por tu prójimo. La justicia, que obviamente, hoy por hoy, nosotros podemos tener muchas críticas a la justicia todavía, y hay que avanzar muchísimo todavía. Pero la justicia hoy, a pesar de que puedan decir lo que sea, este Estado, ¿verdad?, ha metido corruptos presos, ha metido gente que se ha burlado de nuestro pueblo presa. Hoy nosotros, o sea, se le ha dado un vuelco a la cosa. Antes para que entrara un político preso era muy difícil. Hoy lo hemos visto. Y si desde ese anillo ahí hemos visto esa voluntad, de ahí para abajo, obviamente nosotros lo estamos viendo, pero también hace falta más. ¿Dónde tenemos que avanzar ahora? En resolver, digamos, nuestro modelo, el modelo del que nos impregnó el capitalismo, que es ese modelo del egoísmo, que es ese modelo del vivo o de la viva, del oportunista, del aprovechado, del que está viendo a ver de dónde agarra más, de dónde saca más dinero, de dónde roba, de dónde quita, ¿verdad? Ese egoísmo que, oye, y no solamente el egoísmo, sino esa cultura que se impregnó, que deja lo humano a un lado. Hoy nosotros tenemos que avanzar mucho en el sistema de salud, hay que hacerlo urgentemente, y ahí hay que meterse, pues, hacer un trabajo poco a poco, pero para eso la organización popular comunal, porque
En la medida que nosotros nos estamos organizando, estamos enfrentando a los poderes que se establecieron desde la lógica del capitalismo, las mafias, ¿verdad? La gente que se organizó para robar, para expoliar al pueblo, para que no haya medicina, para que no los atiendan en un hospital, para que tengan que pagar. Estamos en una lucha cultural, ideológica. Es así. Por eso, nosotros, el comandante Chávez, pues planteó prácticamente el nuevo modelo como una crítica al Estado burgués en su propuesta, digamos, de plan de la patria, que hoy continuamos con el presidente Nicolás Maduro, pero no se quedó solamente en la crítica. Hoy nosotros tenemos un proyecto antiburgués, antiimperialista que está en marcha, y ellos lo saben. Y es la mayor amenaza para ellos. El nuevo Estado lo estamos enrumbando desde el momento en que nosotros hicimos la Constitución del 1999. Hay gente que dice que Chávez no sabía hacia dónde lo iba a enrumbar y si era por el socialismo bolivariano y que no tenía la concepción de comuna. Yo no sé si eso es tan así. Yo lo que sé es que él sabía desde el principio, aunque no lo dijo porque ganamos las elecciones, bueno, desde los mecanismos establecidos por el Estado burgués, ¿verdad? Con un Tribunal Supremo de Justicia Tribunal Supremo Electoral se llamaba antes, ¿no? Se llamaba antes, el Tribunal Supremo Electoral, que no era de Chávez, no había un movimiento revolucionario organizado así como ahorita. Bueno, se jugó con todo lo que se jugó y se ganaron las elecciones en el 98. Pero la realidad real es que toda la investida de la burguesía se debe a estos artículos especialmente, que yo les mencioné hace un momento. El artículo 2, bueno, primero el preámbulo, nuestro preámbulo, que es el que plantea la democracia participativa y protagónica. Luego el artículo 2, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 62, 70 y 158. Ahora bien, nosotros tenemos un Estado donde se le agregaron 2 poderes más. Y eso también da cuenta de que este Estado que tenemos es un Estado de transición al socialismo también. Es un Estado de transición al Estado comunal. No veamos el Estado que plantea la Constitución del 99 como un Estado meramente burgués. Yo lo planteo así porque hay gente que dice, no, pero es que el Estado sigue siendo burgués. Está bien. Nosotros estamos en una transición. No podemos nosotros agarrar y decir, no, vamos a acabar con todo esto y ahora vamos a montar lo nuevo porque lo que generamos es una crisis terrible. O sea, las instituciones existen y esas instituciones funcionan. Si avanzamos en nuevas lógicas y nuevos métodos de funcionamiento, obviamente podemos nosotros enrumbar al Estado hacia lo que queremos, que es el Estado comunal, pero es una transición y hoy nos damos cuenta. Yo que soy concejal de Caracas, yo decía antes que ni pensaba ser concejal jamás en la vida, y yo decía, el Consejo Municipal tiene que desaparecer, porque ese era como el argumento que se tejió en algún momento, que los consejos municipales tenían que desaparecer porque eran parte de la lógica colonial, oligárquica, burguesa, porque además a todos le colocamos mayor apellido a eso. Y entonces, eso tiene que desaparecer, no puede ser, eso no sirve para nada, eso no tiene razón de ser. Y eso ya que después, cuando hemos empezado a aterrizar, decimos, no, ya va. Quizás tenga que desaparecer, pero eso no es así, que tú lo vas a desaparecer de buena primera, porque tú tienes que también tener, bueno, hacia dónde vas claramente, cuál es el modelo, y qué instituciones puedes ir modelando, o qué instituciones puedes lograr viabilizar ese camino hacia el socialismo y hacia las comunas, pues el camino hacia el Estado comunal. ¿Sirve hoy el Consejo Municipal para mejorar el camino? Bueno, hoy yo puedo decir, si eso permite que la gente conviva mejor, que haya mejores normativas para garantizar los ingresos que hacen que haya mejor gestión
en el tema de los servicios públicos, en las vialidades, en que haya aceras, en que se garantice el comercio tanto comunal como de nuestros territorios, de las parroquias, en que haya plazas bonitas, en que haya lugares cuidados, en que se cuide el patrimonio, en que se garantice que la gente pague sus impuestos para eh, seguir recuperando las cosas y en que haya una cultura ciudadana adecuada, entonces nos sirve. Pero además, si le metemos el componente comunal, si ahí le metemos a la gente para que tenga participación directa, para abrirle los espacios, para que la alcaldía no sea sola ahí, ella encerrada con 4 sujetos y el alcalde o la alcaldesa en un recinto pensando en la política, sino que el pueblo pueda entrar en todo eso. Y si nosotros lo escribimos y lo aprobamos, entonces también estamos transitando hacia lo que se quiere. ¿Sirve o no sirve? Sirve para eso. ¿Es un instrumento que lo estamos poniendo a disposición de la transición? Claro que sí. ¿Que tenga que desaparecer mañana? Ya veremos. El Estado nuevo veremos cómo define la cosa. Pero desaparecer o no, lo primero que nos toca a esta generación de hombres y mujeres es abrir los caminos desde el espacio que tenemos para que el Estado comunal exista. Vale. Tenemos hoy como transición al Estado comunal la organización de consejos comunales como la unidad, ¿verdad?, básica y yo diría estratégica de participación de nuestro pueblo. Y los consejos comunales, ¿para qué? Para, primero, determinar cuáles son los problemas en lo más profundo de nuestros territorios. Para planificar en torno a la resolución de esos problemas. Y para llevar a cabo en ese mecanismo de participación que está establecido allí o en ese medio de participación, para llevar a cabo, bueno, cómo resolverlo. La política pública, ¿verdad? ¿Ayudado por quién? ¿Garantizado por quién? ¿Aprobado por quién? Por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, que es la máxima instancia de participación. Y la unidad de estos consejos comunales dan, ¿verdad?, vida a algo también que es sumamente extraordinario, que es la comuna. Y la comuna pensando entonces ya en un nivel máximo o un nivel macro para la solución de las problemáticas que no puede resolver el ámbito más pequeño quizás, que es el consejo comunal. Y donde se están estableciendo ahorita los proyectos que garantizan que, bueno, entre 10, 12, 15 consejos comunales, oye, pueda garantizarle a esa población de esos 15 consejos comunales digamos, un beneficio mayor que tiene que satisfacer a todas y a todos en ese ámbito territorial. Poco a poco lo estamos, pero ahora ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de mano del Ejecutivo, ¿verdad?, de los poderes regionales y municipales. No es solo, es engranado, por eso es un sistema. Por eso yo voy a decir como decía, déjame ver si lo consigo acá, como decía el ministro Menéndez, no es un nivel, decía, es un sistema. El Consejo Comunal es la célula, ¿ves?, de todo un cuerpo. Decía, no hablemos de escala, hablemos de nivel. Y yo, ya para terminar en este caso, o sea, el Estado comunal no está terminado. Nosotros tenemos consejos comunales, hoy los conocemos bien, un sistema de agregación que estamos formulando, ¿verdad? Los consejos comunales que hoy está mucho más claro a la gente para qué funciona. Y no son 2, 3 personas montándose a cuesta los problemas de una comunidad. Es la comunidad encargándose de sus problemas. Aquí yo diría, no es solamente tener la figura del consejo comunal o de la comuna. Se trata de incluso la cultura de liderazgo que tengamos nosotros. Hemos visto siempre el tema del poder en todos los ámbitos, en todas las escalas, ahí sí voy a decir, como un feudo. Y nosotros hemos sido prácticamente, digamos, desde esa lógica, pues prácticamente
¿cómo es que decimos nosotros, Karim? La cultura eh, del caudillo es la que ha prevalecido en todo esto. Nosotros nos sentimos caudillas y caudillos. O sea, y lo hemos visto en la forma de tratar a nuestro pueblo. Lo digo como una crítica en positivo. Hoy por hoy el egoísmo no puede existir. Hoy por hoy el trato a nuestro pueblo tiene que ser mucho más, digamos, humano, más digno, más bonito, porque aquí todos estamos afectados y golpeados por, por la violencia ejercida desde los poderosos, los apellidos y desde el imperialismo norteamericano contra nosotros como pueblo. Aquí todos hemos sufrido el problema del bloqueo, todos hemos sufrido los problemas que lamentablemente se han suscitado, bueno, porque no aceptan que el pueblo a través de la revolución bolivariana está tomando el poder, su destino y su camino. Eso se llama autodeterminación de los pueblos. Así como eso, yo lo que digo es, tenemos que lograr que nuestros hombres y nuestras mujeres que están en consejos comunales y en comunas, que están ejerciendo eso que llamamos hoy poder popular, ese ejercicio de ser poder popular, tiene que ir impregnado por una alta carga de humanismo. Y yo me atrevo a decir, como decía el Che Guevara, a riesgo de ser ridículo, de altas cargas de amor. El que está acá es porque es amoroso y es amorosa. ¿Ves? Y eso no lo tiene, eso no se lo vas a ver en la cara a María Corina Machado, ni a Leopoldo López, ni a Gabriel Radosky. Eso somos nosotros. Nosotros somos amorosos, profundamente amorosos. Estamos acá porque nos preocupa la gente. Estamos acá porque nos preocupa el vecino y la vecina, porque nos preocupa nuestra familia, porque nos preocupan los amigos, porque nos preocupa incluso el que no conocemos, la que no conocemos. Por eso es que el comunero y comunera no es cualquier cosa. El comunero y comunera, en términos religiosos, pero vamos a decir, está haciendo un apostolado del amor, un apostolado humanista, un apostolado por los demás, por las demás. Y eso a quienes nos gusta y somos revolucionarios nos satisface. Pero tiene que ser una satisfacción verdadera y hay que meterle ciencia. No digo meterle ciencia, es que el comunero y la comunera tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Estudia tu realidad, pero también para eso hay que saber cosas. No es que nosotros tengamos que saber de todo, pero en nuestra comunidad sí tenemos que estar al tanto de todo lo que podamos. Y hay que dejar que los demás nos ayuden. Hay que invitar a que los demás nos apoyen. Porque la comuna no es mía. El consejo comunal no es mío. Y no soy yo que estoy decidiendo sobre. Yo tengo que participarle a la gente lo que está pasando, las cosas que van a pasar, como hoy, que están pasando extraordinariamente, donde llega juntos, ¿cómo es que? Juntos, todo es posible, se llama. Juntos todo es posible, ahí tiene que estar la comunidad organizada y llamar a sus vecinos y vecinas para decirle qué está planteando Juntos todo es posible, cómo se va a recuperar los espacios de la comunidad. Cuando se va a discutir el proyecto, de cuáles proyectos van a ir a consulta pública, tiene que llegar la comunidad y planteársele, y los proyectos que indique los ciudadanos y ciudadanas, los vecinos y vecinas, nuestros hermanos y hermanas que están ahí con nosotros en la comunidad, son los que tienen que ir y no tiene que ser el que a mí me da la gana porque yo soy vocero de la comuna o del consejo comunal. ¿Verdad? Es así, aunque la gente diga algo que no es lo que queremos nosotros, hay que aceptarlo, porque para eso también está la disciplina militante comunera, para también aceptar que, bueno, a veces nuestro pueblo nos dice cosas que nosotros no queremos aceptar, pero bueno, es lo que es. Nunca vimos al comandante Chávez llevar la contraria en ese sentido a nuestro pueblo. Siempre trató de orientarnos, pero cuando el pueblo decía que no, como lo dijo en algún momento en algunas elecciones que perdimos de la reforma constitucional, por ejemplo, bueno, Chávez aceptó, pues, no quiso el pueblo, no quiso el pueblo. Y bueno, vamos a seguir transitando. Faltaba conciencia, construir conciencia sobre este modelo. Y todavía falta construir conciencia sobre este modelo. Tampoco es que está acabado. Entonces, allí, bueno, creo que la importancia hoy de la comunalización, ya hoy es una orientación política de nuestro líder, presidente Nicolás Maduro. Desde donde estemos tenemos que trabajar hacia la comunalización de todo lo que estamos llevando a cabo desde el Estado y desde las instancias de poder popular. Hay que cuidar muchas cosas, yo diría, hay que debatir mucho. Hay que debatir mucho incluso cuando tenemos algo, si realmente eso es comunal.
Yo digo que lo comunal sale de lo público y lo privado, pero hay cosas que tenemos nosotros, que hemos recuperado y que a veces la privatizamos, porque no queremos que la gente las use porque si no las daña. Yo diría, hay que debatir incluso hasta eso. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado? ¿Qué es lo comunal? Porque hasta eso tiene que ser una lógica nueva para, para nosotros y para nuestro pueblo. Y lo comunal debe ser algo bueno, bonito, de calidad, hermoso, algo que pueda impregnar a todas y todos, que beneficie a todas y todos, que sea garantía de durabilidad, que sea garantía de que las cosas que se hacen en comuna duren, que sean buenas, que sean, ¿verdad? Eso que llamamos la calidad. Pero ¿cuál es la calidad burguesa? La calidad burguesa se extingue y se acaba. La calidad burguesa tiene fecha de vencimiento. La calidad comunal, hasta eso tenemos que hablar, porque es la nueva lógica que estamos planteando. Bueno, equipo, yo no me extiendo más. ¿Cuánto llevamos ahí? ¿Cuánto? ¿Hora y media? Bueno. Y está la justicia de paz común. Fíjense que aquí, y ya voy a terminar con esto, pero aquí nosotros lo vemos. Se agregaron dos, yo decía, porque no hablé de eso, no hablé de eso, ¿verdad? Agregamos, ¿será que podemos borrar acá? Voy a borrar acá, disculpen ustedes. Pero en el Estado, a la estructura clásica del Estado, además que ya cambia la lógica desde el momento que nosotros decimos un Estado social de derecho y justicia y que se garantiza la democracia participativa y protagónica. Pero a nuestro Estado se le agregan dos poderes, que es el poder ciudadano, ¿cierto? O moral, dicen también, ¿no? Y el poder electoral. ¿Ah? Con el poder moral, ¿qué garantizamos nosotros acá? ¿Quiénes están dentro del poder moral? Está la Defensoría del Pueblo. Está la Fiscalía o el Ministerio Público. Y está la Contraloría. ¿Esto es para qué? ¿Para qué esas instancias? ¿Verdad? ¿Para garantizar qué? Para garantizar los derechos humanos. Mira, ¿ves? Los embajadores de paz y el movimiento de derechos humanos de futuro. Este poder ciudadano, poder moral, como muchos le dicen, garantiza primeramente los derechos humanos. Es quien vela por los derechos humanos. Pero además de eso, ¿qué? Vela. Porque el patrimonio, ¿verdad? Vela por el patrimonio del Estado. Que no roben, que no se lo lleven, que no haya corrupción. Y en todo caso, la Fiscalía, ¿verdad? ¿Qué hace? Ejerce la acción, vamos a decir así, investigativa, penal. Que después pasa al otro poder, por eso es que se engranan los poderes, al poder judicial, ¿verdad? Se engranan los poderes, trabajan por separados y engranados al mismo tiempo. ¿Y el poder electoral? Que garantiza, ¿verdad? La transparencia de qué? La transparencia de las elecciones, del voto, de la consulta, ¿verdad? Y, por supuesto, fortalece la democracia. Ahí está. Se agrega, eso es creación, digamos, hasta bolivariana, porque Bolívar plantea el poder moral. ¿Ves? No es una... ¿Qué pasó? ¿Se le acabó? No me digas que estoy hablando hace rato en mudo. Estoy hablando en mudo. Está bien. Sí, ajá, y que garantiza en todo caso, fíjate que Bolívar, creador de este poder moral, bueno, para garantizar precisamente eso, digamos, elevar el estatus moral de principios, de valores
de nuestro Estado, de la República, del pueblo. Bueno, equipo, si nosotros vemos acá, si nosotros, digamos, bajamos todo lo que tiene que ver de los poderes públicos a la comuna, cuáles son las instancias en todo caso que se representan en cada poder del Estado. Si hablamos del poder ejecutivo, ¿cuál es el poder ejecutivo en la comuna? El poder ejecutivo. ¿Cuál es el ejecutivo? Los voceros y voceras. Ellos plantean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que en todo caso terminan accionando, en todo caso, ¿verdad? Los voceros y voceras entendiendo que pasa por la máxima instancia. La máxima instancia no solamente de expresión, sino también de ejecución de las obras, de los proyectos, de las políticas públicas, debe ser los mismos ciudadanos y ciudadanas que están en asamblea de ciudadanos y ciudadanas. No solo, por eso es que digo, sí, están las vocerías, pero esas vocerías no van solas. La instancia ejecutiva tiene que ser la vocería con la participación de los ciudadanos y ciudadanas que están expresados en esa asamblea y que no puede hacer una asamblea. Son ejecutivos, son los que accionan en este caso. El legislativo son los parlamentarios comunales, ¿cierto? Parlamentarios y parlamentarias. ¿Qué hace el Parlamento comunal? ¿Qué debate? Debate las cartas comunales. Las cartas comunales son como decir, como las leyes, si lo llamamos a la República, las leyes, ¿verdad? Están las leyes para la Asamblea Nacional, están las ordenanzas para los consejos municipales, están las cartas comunales para las comunas, o para, en este caso, el Parlamento comunal. Todos tienen gaceta. En el Parlamento Nacional, ¿cuál es la gaceta? La gaceta oficial. En el Parlamento municipal, las ordenanzas en gaceta municipal. La ordenanza es, digamos, el instrumento, pero sale en gaceta municipal publicada para que sea legal, ¿verdad? Igual que las leyes. Leyes salen en gaceta nacional para que sea legal. Ya está en curso porque fue promulgada por el Ejecutivo. En este caso, en el Consejo Municipal es igual. Lo promulga el Ejecutivo, en este caso es el alcalde o la alcaldesa. Y en el Parlamento Comunal, la Carta Comunal es el instrumento, así como es las leyes para la nación, los municipios son las ordenanzas, esta es la Carta Comunal. Y sale publicada en Gaceta Municipal para que sea, ¿verdad?, efectivamente legal. Ese es el Parlamento Comunal. Si vamos al poder moral, está todo lo que tiene que ver con la Contraloría en la comuna, incluso en los consejos municipales también hay comité de Contraloría. No, solamente en la comuna. Ajá, la instancia judicial, los jueces y juezas de paz, que no penalizan. Hay que tener cuidado con eso. Jueces y juezas de paz precisamente porque la primera escala de la justicia es la justicia de paz comunal, el primer escalón. Y ese escalón está para evitar que existan delitos, para evitar que algo se convierta en un hecho lamentable, que requiera penalización, que requiera cárcel. O sea, nosotros como jueces y juezas de paz tenemos que evitar que cualquiera de nuestros vecinos y vecinas, hermanos y hermanas, familiares, amigos, pase por un proceso lamentable que requiera penalización, sentencia o cárcel. ¿No? Ajá. Sí. Micrófono allí para que tengan. Ajá, indícame. Quiero resaltar algo. En la Contraloría están los contralores comunales y las contralores comunales. Ellos son los encargados dentro de las comunas para ejercer esa Contraloría social. Sí, la Contraloría. Es más,
ellos son los que tienen más, vamos a decir así, como más fuerza hasta dentro de los consejos comunales, porque a los consejos comunales, a los contralores dentro de los consejos comunales, ellos también pueden hacerle la contraloría. Sí, de hecho, bueno, aquí está Esteban Arbelo, que es el Contralor Municipal en Caracas, pero que también nos ha hablado nosotros mucho de las Contralorías Comunales y cómo vienen haciendo un trabajo en las comunidades. Hay que avanzar más. Y la gente no se puede molestar porque le hagan Contraloría. O sea, al final, el que no la debe, no la teme. Y eso no quiere decir que porque sea vecino tuyo, porque te conozca de 150 años atrás, porque vienen de ser comadres, compadres, porque hay historias de vida en conjunto, no se puede hacer la Contraloría. La Contraloría es obligatoria y además se supone que si tú estás haciendo una gestión ordenada y limpia, pues no tienes nada que temer. Hay transparencia, ¿verdad? Y qué mejor y qué bonito es que si a ti te piden rendir cuentas, y a ti te pide la comunidad o algún compañero o compañera, bueno, establecer, digamos, generar claridad en los procesos que se vienen llevando de alguna administración, de alguna ejecución de obra, bueno, ¿por qué no hacerlo? Si no hay nada, digamos, desviado allí, no hay nada raro, se puede hacer y es bonito porque eso fortalece la confianza, la credibilidad, claro. Ajá. ¿Y qué poder nos falta? Poder electoral. ¿Que lo vemos dónde? De los comités electorales, ¿cierto? Entonces, ahí están los poderes expresados, más todas las instancias que son los mecanismos, en todo caso, los medios de participación que nos plantean en vocerías para nosotros poder accionar sobre ámbitos o problemas determinados, ¿verdad? Sobre temas determinados. El tema de los servicios públicos, el tema de la salud, el tema de la recreación y el deporte, el tema de, no sé, qué otra cosa, el comercio, la economía productiva, los abuelos, los niños, la juventud, los estudiantes, muchas cosas que nosotros es entender que es un gobierno. Es un gobierno en nuestro pueblo y cada quien tiene que asumirse. Así como vemos que hay ministros, bueno, asúmete tú eres un vocero, asúmete detrás. Yo siempre me acuerdo de Aristóbulo, yo estuve como viceministro de Aristóbulo Isturias, afortunadamente, y él nos decía ahí, le decía a la gente, es como que si tuvieran los atributos del Estado en el territorio y tú tienes que sentirte que tú eres el ministro de planificación, tú eres la ministra de salud, tú eres la ministra de los servicios públicos, y si te metes en ese papel, entonces usted actúa como tal, ¿verdad? Y usted va y llega al resto de las instancias del Estado y le hablas de tú a tú, porque tú tienes claridad de lo que estás hablando. Si hay una planificación, si hay un, ¿cómo se llama? Si estás claro de los problemas, hay un buen diagnóstico y además tienes una planificación clara, un AK, como dicen ahí, un plan de la patria comunal, te va y habla de tú a tú, con voz fuerte, con propiedad, porque usted tiene aquí, como quien dice, los pelos en la mano, ¿cierto? Y lo puedes establecer. Entonces, bueno, equipo, yo no me quiero extender más, creo que hemos hablado suficiente por lo menos para tener claridad del estado que tenemos hacia el estado que vamos. No hay un acabado, ¿verdad? Sobre el nuevo estado, ni siquiera tenemos a ciencia cierta una proyección certera de cómo es el nuevo estado comunal. Digamos que lo estamos construyendo entre todas y todos y hoy tenemos más luces sobre cómo debe ser el estado comunal. Faltan otras instancias como las ciudades comunales, que se supone que viene de la agregación de las comunas. Pero para eso, digamos, tenemos que ir transitando con seguridad y con certeza, y para hacerlo debe ser fuerte el sistema comunal que hasta ahora hemos implementado. Deben existir todos los consejos comunales, deben existir todas las comunas, hay que darle paso a nuestro pueblo de que pueda participar, de que pueda ser voceros y voceras, de que se animen a acompañar la gestión comunal, a ser parte de la gestión comunal, de que haya interés por lo público. Eso hay que garantizar que nuestro pueblo se interese por lo público, por los problemas de la gente, por los problemas de la comunidad. Y hay que garantizar, ¿verdad?, que el Estado, el resto del Estado nos cumpla también.
Hoy el presidente prácticamente le ha dicho a todo el mundo, hay que respetar a las comunas y hay que pararlo. Y ahora todo el Estado, bueno, está enfocado en eso. Y eso pasa también porque tengamos cuadros revolucionarios claros, con claridad política e ideológica, con claridad del proyecto revolucionario que planteó nuestro comandante Chávez en principio y que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro con el plan de las 7T y con el plan de la patria que nosotros tenemos en cada comunidad. O sea, estamos claros de que hay que resolver el problema, pero también estamos claros de que estamos transitando hacia un modelo nuevo, donde le estamos haciendo frente a la burguesía, donde nosotros estamos haciendo frente a los mecanismos imperiales que plantean un sistema, ¿verdad?, que es injusto, un sistema que viola los derechos de la gente y un sistema que no le importa el ser humano. Estamos hablando de que estamos enfrentados frente a los poderosos, a los más poderosos de este planeta, que, bueno, no representan ni siquiera el 1% aquí y que caben todos en un cuartico como este. Estamos enfrentados a los grandes poderes mundiales para establecer un modelo único de liberación de nuestros pueblos. Y por eso cada comunidad que esté estableciendo un gobierno comunal es estratégica para nosotros. Porque hay que lograr que todo nuestro pueblo se ponga en sintonía de que hoy te toca a ti como pueblo pensar cómo quieres tu comunidad. Hoy no nos caemos a coba. Antes decíamos, no, que lo bonito es burgués, que lo lujoso es burgués, que entonces no, tú eres pequeño burgués porque te vistes bien, tú eres, no, hoy más bien la gente dice, no, lo bonito debe ser para todas y todos. Y lo que es lujo, porque es para unos pocos, si es para todas y todos, no estoy diciendo que con esto todo el mundo va a tener un Ferrari, cuidado. Porque la gente también tiene creatividad para. Pero lo lujoso es lujoso porque es para poco. Y cuando nosotros abrimos el compás y la gente entra a apropiarse de, y digo apropiarse, es construirlo, es edificar, es planificar, es plantear cosas y llevarlas a cabo. Cuando la gente entra a apropiarse, ¿verdad?, de su propio poder, por decirlo así, para la creación de un nuevo modelo, ya eso deja de ser para unos pocos y empieza a ser para todos. Tener espacios bonitos es necesario. Garantizar acceso en la vialidad, en el barrio, en las veredas, las escaleritas, pero también garantizar que eso pueda ser, ¿verdad?, seguro, que no haya riesgos, que haya seguridad, que pueda haber turismo, que pueda haber incluso pensar la economía, dónde se puede, en qué lugares de nuestro barrio, en qué lugares de nuestra comunidad, qué debemos hacer como economía. No puede ser una cosa así como que es cachama y todo el mundo es cachama. ¿Por qué cachama? ¿Dónde se come cachama? ¿En qué parte de su pueblo come cachama? Y lo digo porque en el caso de Caracas yo lo preguntaba. ¿Por qué cachama? ¿Por qué aquí? Yo no he visto que nadie de Caracas coma cachama. No sé, discúlpeme si estoy exagerando, pero yo no he visto que nadie de Caracas. Y entonces, ¿por qué todo el mundo es cachama? ¿Por qué todos los comuneros se pusieron en esa lógica? Hay que tener mucho cuidado. Si le vamos a meter ciencia a la cosa es porque vamos a saber en qué territorio vamos a hacer economía productiva para la siembra, en qué territorio vamos a hacer economía productiva para el turismo, en qué territorio vamos a hacer economía productiva para el comercio, en qué territorio lo vamos a hacer para lo industrial. De nuestro territorio vamos a establecer y hacemos una zona económica especial comunal. Bueno, porque está territorializada, sabemos dónde está focalizada y ahí nos concentramos. Pero además eso tiene que servir en la economía comunal, en las empresas de propiedad social o de producción social, perdón, empresas de producción social y en las empresas, en las unidades de producción familiar, tiene que estar establecido que todo eso debe apoyar a la comunidad. Y apoyar a la comunidad no es que de lo que tú produces torta. Bueno, mira, la semana que viene tenemos me vas a dar 10 tortas. De lo que tú produces, no es así. Es producir y de ahí se genera. Lo que es el porcentaje para la vida de cada quien. Si es familiar, es para la familia. Si es social, bueno, para la colectividad que lo lleva. Pero también de ahí, ¿qué es lo que queda para el resto de la comunidad?
Si lo que queda para el resto de la comunidad es un porcentaje para el tema salud, para algunas necesidades propias que tenga la comunidad. Pero no puede ser que tenemos una empresa de producción social y es como una unidad privada. Y entonces de ahí tú no ves nada, ningún resultado para... No, que lo que resulta es que es un poquito más barata para nuestro pueblo. Yo diría hasta debatamos eso. Si es en lo económico, en lo más económico que está el, digamos, ese valor comunal, ese agregado comunal, si es de verdad en lo más barato que nos los dejan a nuestro pueblo, o si tiene que ser de repente que eso se generen recursos para el desarrollo de nuestro pueblo, el desarrollo verdadero de nuestro pueblo, desarrollo verdadero. Entonces, bueno, equipo, yo no me extiendo más, yo más bien agradecido. Yo diría, conclusión, lo escribí acá, el Estado comunal es un gran experimento, y un gran experimento, digamos, que ha venido de ensayos y errores, pero que al final ha resultado en empoderamiento para nuestro pueblo, con digamos, el fin de radicalizar para nosotros pues, la democracia participativa y protagónica que establecimos en la Constitución. Viene una discusión de un debate en la Constitución. Yo diría, bueno, debatamos. Me acuerdo de Aristóteles, me acuerdo del doctor Manuel Carrá cuando decía, bueno, quizás podemos el día de mañana pensar en una Asamblea Nacional bicameral, con una Cámara del Poder Popular, de comuneros, una Cámara de Diputados y diputadas. Parece interesante. Así como esos son ideas que lanzan por ahí algunos compañeros con mucha responsabilidad, yo diría, planteemos ideas también tan estratégicas que puedan dar curso a eso que llamamos nuevo Estado comunal, que plantea, digamos, fundar, o no fundar, que plantea el no retroceso, el no retorno, decía Juan antes Chávez, ¿verdad? El no retorno y que definitivamente nos va a llevar al socialismo bolivariano que tanto tenemos. Anticapitalista, antiimperialista, feminista, dice Karim. Yo diría más que feminista, sin caer en el error de que digan del machismo, porque no creo que humanista, profundamente humanista, que valora al hombre, a la mujer en la dimensión correcta y justa que merecemos. Así que muchas gracias a todo el equipo de Derechos Humanos. Gracias a Karina Alvarado, que está por aquí, que va a hacer así. Bueno, muchas gracias al concejal Edwin Velázquez por esta maravillosa clase que nos ha traído hoy, el Estado comunal. Entonces, bueno, nos llevamos en el corazón la responsabilidad de asumir más formación, más organización, más movilización, más participación, más democracia y más compromiso con el proceso revolucionario hasta llegar a ese punto de no retorno, que simplemente esto pues tome la rienda que todos queremos que tome. Entonces, bueno, con esto despedimos esta clase, les pedimos que viralicen este video, esto es importante que lo sepa todo el mundo, y los comentarios también lo pueden dejar en los comentarios del video allí en YouTube, porque vamos a colgar la clase. Entonces, bueno, un abrazo para todos y que viva la patria. Que viva Chávez. Que viva Chávez. Y Nicolás, que viva. El Poder Popular.